Mire, vamos a hablar de Constitución. ¿Se va a dar algo así parecido en la Comisión de la Constitución? Yo espero que no. Ay, Jehová. Yo espero que no. O sea, lo que pasa es que hemos venido diciendo que la reforma constitucional ha estado consensuada, que había un consenso interno incluso de quien promociona la reforma, que es el Poder Ejecutivo, y con ello se irradiaría a todo su partido y a los diputados y senadores. Por lo visto no es así. Yo desde un inicio, cuando me senté aquí la otra semana, dije, no hay un consenso, eso está claro, porque si hubiese un consenso, los diputados e incluso los municipalistas no hubiesen salido a decir que no estaban de acuerdo. No olvidemos las declaraciones respecto a la reforma de Carolina Mejía, municipalista, de Kelvin Cruz, que ahora es ministro de Deporte, pero también municipalista, que se oponía a la reducción y a la unión. Y ciertas personas que se oponían en ese momento, aun cuando fueran de la bancada del PRM. Yo espero que la comisión para el estudio de la ley de convocatoria de reforma no pasen estas cosas. Al final ahí hay una minoría de la oposición, y lo que habría que ver es que esa composición de esa mayoría del PRM si tiene una línea unificada. O sea, que no necesariamente. Una línea, no hay una línea, que es como se le llama la unificación de criterios en términos políticos, porque nos aclaraba Yarilis que hay un tema con respecto a la parte que tiene que ver con la reducción. Ajá. Pero no necesariamente esos diputados que no están de acuerdo con esa reducción están en la comisión para el estudio de la reforma. Ok, entonces aclaremos algo con respecto a nosotros los desconocedores. Ayer hablábamos de que se creaba una comisión que estudiaba la reforma, pero tú dijiste hace un momentito estudiar la ley que convoca a la aprobación de la reforma. Explícame esa parte que me quedó. Mira, ahora mismo, cuando el Poder Ejecutivo deposita la ley de convocatoria a la reforma, o sea, la propuesta de reforma, ¿qué es eso? O sea, es la propuesta, esos 4 puntos que el Poder Ejecutivo depositó, que deposita en la Y técnicamente se llama así, ley de convocatoria. Ok, fue lo que me entregó eso. Cuando la depositó, en el Senado, inmediatamente el Senado tiene la obligación de convocar a la Asamblea Nacional Revisora. En este caso, convocar al Senado, enviarle esa notificación de que se solicita una reforma constitucional a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados también convocó. Como vimos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados convocaron y dijeron, tenemos una reforma constitucional que tenemos que estudiar. Para eso, no se conocen en cámaras separadas, como vemos, por ejemplo, en el Código Penal, que sí veíamos que los diputados conocían, todos los diputados hacían una revisión de unos legisladores de la Cámara para conocerlo. No, en este caso se unen Cámara de Diputados con un grupo de diputados y Senado de la República con un grupo de senadores. ¿Y dónde hacen eso? Ahí mismo en el Congreso. En la Asamblea Nacional, en el Congreso. Entonces no hay que irse para ningún lado. Y eso solo pasa con la Constitución. No hay otra figura. No, porque incluso la ley orgánica, aunque tiene un procedimiento muy parecido para la aprobación, dígase las 2/3 partes, se aprueban en sus cámaras. O sea, en cada una de las cámaras. Exacto. Se aprueban tanto en el Senado primero. Si se aprueba en el Senado primero, se envía nuevamente para el conocimiento a la Cámara de Diputados, que es quien hace el trámite final. Y si se aprueba en la Cámara de Diputados, tiene que ir al Senado de la República, el Senado de la República, ya sea aprobándolo, observándolo, devolverla a la Cámara de Diputados para su trámite final. En este caso, esa comisión, que no sé si ustedes vieron, los miembros de la comisión está integrado por los 2 presidentes de ambas cámaras, Ricardo de los Santos y Pacheco, y un grupo de senadores en los cuales hay 2 senadores de la oposición, o sea, un número grande. Para estar en una minoría hay un número grande. Él integra Omar Fernández y Félix Bautista por la Fuerza del Pueblo. Está Alexi Victoria Jet y creo que Burnigal, o sea, un grupo de senadores del PRM. De 8 y 7 diputados. Y exacto. Y de diputados, Pacheco con un grupo de diputados, que también hay una minoría de la oposición. Tanto hay uno del PLD y uno de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ellos tienen que estudiar esa propuesta de reforma. O sea, tenemos 4 puntos. De los 4 puntos tendrán que decidir si efectivamente no se afecta ninguno de los demás artículos con lo que se está proponiendo que se reforme. Podemos interpretar que sí va a salir
La semana pasada que tú estuviste aquí, yo me quedé, yo me desvelé esa noche que tú viniste, porque tú dijiste que se abría una caja de Pandora y que se podía entonces meter cualquier cosa o cualquier cambio o cualquier ajuste. Así ha sido hasta ahora. Ay, Dios. Yo te lo dije. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la Asamblea Nacional Revisora es soberana, ha tenido hasta la actualidad, no ha tenido, o sea, si constitucionalmente podemos decir que hay un límite para esa Asamblea Nacional Revisora. Vamos a suponer que, como ha pasado en el pasado, no conviene al país o no estamos de acuerdo los electores o no, ¿qué podemos hacer? Pueden accionar ante el Tribunal Constitucional y decir que la Constitución está violando preceptos constitucionales, pero el Tribunal Constitucional ha tenido una línea histórica respecto a los temas cuando se ha intentado decir la Constitución está violando un derecho, y es que la Constitución no puede ser inconstitucional. Entonces, independientemente de lo que se ponga ahí, que tal vez un ciudadano considere que es inconstitucional, que eso esté en la Constitución, pues lamentablemente va a estar ahí hasta que lo saquemos del ordenamiento con una reforma, un proceso igual. Y que abriendo paréntesis, cerrando paréntesis rápidamente, es lo que tiene que ver también con el derecho a la vida. Pero bueno, seguimos. Permítame darle los nombres al país de los 26 legisladores que estarían abriendo las puertas para lo que sería la reforma constitucional. Antes de que tú continúes, sería interesante que tú nos aclares cuál es la composición, porque si dijimos que eran 8 del Senado más 7 de la Cámara de Diputados, ¿dónde están los otros 15? Son 14 son 18 de la Cámara de Diputados. Al final se escogió una cantidad. Porque hasta ayer. La proporción respecto a la Cámara de Diputados es mayor la representación. Eso me extrañó ayer. Y eso me pareció extraño ayer porque me dijeron que eran 15 y 7. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si los diputados son más? Son 18. Y la representación es mayor también. Mire, atención país, el grupo que va a abrir esas puertas o esa llave, como dice Maribel, de la Cámara de Diputados 18, Olfani Méndez, que era la vicepresidenta hasta la pasada gestión en la Cámara de Diputados. Se parece al de Celinel, ¿no? Olfani Méndez. Se le dice más Fanny. Pues Fanny ella. Méndez. No, Olfani era vicepresidenta. Olfani es más joven. Olfani, perdón, Celine también es joven, pero Olfani es más joven. ¿Y qué tiene de malo ese viejo? No sé, pero hay gente que se siente aludida. Sí, es verdad. Agredida. Sí, entonces, agredida es la palabra, más que aludida. Sí. Olfani Méndez, presidenta de la comisión por parte de la Cámara de Diputados, para que no haya confusión, cuando se reúne esa bicameral, ella pasa a ser vicepresidenta de la comisión bicameral. César Beltré, también del PRM, hay 14 del PRM de los 18 diputados. César Beltré del PRM, Carlos Pérez de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, Danilo Díaz del PLD, Mayo Vanex Martínez del PLD, Soraya Suárez del PRM, Rogelio Genao Lanza, el hijo de Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista, pero aliado al PRM, Eugenio Cedeño del PRM, Elías Huesin Chávez, PQDC, pero aliado al PRM, Mateo Evangelista Espaillat del PRM, Carmen Barceló del PRM, Kimberly Taveras, usted la conoce, es ministra de la Kimberly, Juventus. Eso lo pronuncia ella como ella pueda, de la Juventud. Onabel Aristi del PLR, es el partido que era de Amable Aristi, es un hijo de Amable Aristi Castro, que es aliado al PRM. Aníbal Díaz del PRM, Francisco Rodolfo Villegas del PRM, Ramón Bueno del PRM y Robinson de Jesús. Esos son los 18 de la Cámara de Diputados. Los 8 entonces... No recuerdo. ¿Robinson es el hijo de Josefa? No, yo creo que... No, Robinson de Jesús, no. ¿Cómo se llama el hijo de Josefa? Se me olvida. Jason. Jason. Yo estaba pensando, se parece a Kingsbury el nombre. Ajá, tú te imaginas que los dos yo dije, los dos ahí. Yo lo estaba buscando, que más o menos se parece. Pacheco es muy sensato. Pacheco no cae en esos ganchos. Entonces, en el Senado la preside Pedro Catrén de Samaná, PRM. La integran Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, Ramón Rogelio Genao, padre e hijo, uno de cada lado. Eso no debe dar conflicto de interés. No, son no, es lo mismo para los fines. Sí. Ramón Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, que es el vocero del PRM, senador por Atomayor, Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo, Antonio Taveras Guzmán, del PRM, Lía Inocencia Díaz, del PRM, y Franklin Romero, por supuesto, del PRM. ¿Le gustó ahí, profesor? Es dato que servimos aquí. Desarrolle usted. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Con respecto, yo te hacía señas, ¿hay consenso?
Yo no creo que haya consenso. Bueno, incluso ya la oposición ha dado sus visiones, o sea, vimos la posición del Partido de la Liberación Dominicana, donde el expresidente de la República, Danilo Medina, decía que era un peligro abrir o modificar la Constitución. La verdad es que comparto lo que decía, la respuesta que le dio el presidente Luis Abinader, de que también fue un peligro su modificación en el 2015 y era un peligro el intento de modificación en el 2019. Hay gente a la que tú tienes que, hay gente que tiene autoridad. Danilo nunca, hay gente que tiene hay gente que tiene autoridad para decir las cosas. Si alguien puede hablar de peligro tocando la Constitución es Danilo. Pero mira, Danilo nunca depositó después del 16, en el 18, que se dice que intentó, pero nunca depositó una propuesta de ley de convocatoria para modificar. No, pero recuérdate no la llegó a depositar. Pero recuérdate que para modificar la Constitución, no solamente la modificación viene desde el Poder Ejecutivo. Si tú tienes las 2/3 partes del Congreso, que en ese caso sí lo tenía, en ese momento, o por lo menos con los aliados y con lo que se podía trabajar ahí dentro, lograba, si se hubiese permitido, y la verdad es que en ese momento muchos sectores de la sociedad se levantaron diciendo que no querían una reforma constitucional para quitar ya 2 periodos, que son lo que tenemos, ese modelo que tenemos actualmente, que son 2 periodos y nunca más. Entonces, bueno, sí comparto de que es un peligro. Entiendo que no es un peligro ahora, que ha sido un peligro siempre. Y que también comparto la respuesta del presidente de la República diciéndole que efectivamente es un peligro y que él lo sabe porque ya lo vivió cuando él era dirigente político y candidato presidencial, lo vivió cuando el gobierno o el gobernante era el presidente Danilo Medina. Quizás hacer un poco de retrospectiva y de esos momentos en que Danilo lo intentó, sobre todo en la segunda ocasión. Él no se atrevió, primero porque sabía que había mucho rechazo, y segundo, tomando en cuenta la obligatoriedad del análisis y estudio de un sometimiento de este tipo. ¿Qué hubiera pasado? Mira, primero yo creo que él sabía que había un tribunal constitucional que inmediatamente le sometieran la posible modificación por la forma que se quería modificar. Tal vez ese tribunal constitucional iba a dar una respuesta que no era la respuesta que él estaba buscando, sobre todo porque creen ese límite del poder. O sea, no es que te estemos negando la participación política, sino es que también los políticos tienen que tener un límite a ese poder. Creo que él tenía eso claro. Lo otro es que no tenía esa totalidad de renovación. O sea, Danilo Medina descuidó el tema de las altas cortes y no logró convocar a tiempo el Consejo Nacional de la Magistratura, y por ende no logró cambiar esa matrícula de esa totalidad que pudo cambiar y que en este caso está cambiando el presidente de la República actual. Entonces, no contaba con eso. Lo otro es que los propios sectores económicos, o sea, el empresariado de este país, tampoco le gusta tener una persona que se pueda convertir en un Joaquín Balaguer o en un Trujillo. O sea, no asusta mucho esa idea, por más bueno que sea. Aunque vaya a transformar el país en 4, 8, 12 o 16 años, no asusta esa idea. Y creo que él no tenía, o sea, no había forma que la sociedad dominicana le permitiera esa modificación constitucional. Y en algunos casos mucha gente pensó que era una medida desesperada para tapar otras cosas. Entonces había un temor en el empresariado y cosas de que lo que está pasando aquí. Posibles sorpresas. Hablábamos ahorita fuera del aire, y creo que en el aire, con respecto a la experiencia que hemos tenido de lo que llega y de lo que sale en una reforma constitucional. Tú como constitucionalista y que está muy al día y muy empapada del tema, ¿cuáles son las posibles sorpresas con respecto a lo que pueda salir de ahí? Bueno, para mí creo que la sorpresa que se tenga es que efectivamente no haya un consenso en la Cámara Baja y que los diputados no voten por esa reducción. O sea, para mí eso sería una sorpresa. La verdad es que sería para mí una decisión atinada de los diputados de votar por lo que ellos entiendan. Yo pienso también que es poco atinado del presidente de la República pedir separar las elecciones, unir las elecciones. Y si no todos estamos de acuerdo. No, yo no quiero que eso pase. Eso es lo que me duele de este presidente, que siendo él tan popular dentro y teniendo tanto poder en el Congreso, no apruebe cosas como el referéndum, por ejemplo. Claro, mira, exacto. Yo creo que lo que yo digo, o sea,
el presidente quiere ser un presidente de reforma y yo creo en eso, porque se necesitan, porque nuestra sociedad ha avanzado y no ha avanzado porque tenemos una constitución muy moderna, o sea, una de las constituciones más modernas de Iberoamérica, y en estos 14 años la sociedad ha avanzado, pero esa constitución ha caminado lamentablemente arrastrándose por el piso, porque no ha tenido las manos y los pies para caminar, porque nos faltan esas leyes adjetivas que prometimos en el 2010 y que no hemos hecho. ¿Qué es lo que hubiera hecho, lo que debió hacer el presidente? Totalmente. Con esas, o sea, con esas manos, esas garras que le dan esas leyes adjetivas, el presidente podría hacer unas transformaciones que de verdad República Dominicana se lo agradecerían las generaciones, no dentro de una década, no, se la vamos a agradecer las generaciones hasta de los hijos de mi hija. Ey. Entonces, la verdad es que enfrancarse en una reforma de decir, bueno, es que necesitamos unir las elecciones. No, presidente, no necesitamos separarla un poco más. Un poco más. Debemos de volver al modelo del 94, que fue un modelo exitoso, aunque no se cree. ¿Por qué fue exitoso? Porque en el 2002, que es el modelo del 94, el expresidente de la República, Leonel Fernández, gobernó con un Congreso totalmente en contra y le hizo peso. Y eso se vio en los resultados electorales, porque perdió las elecciones en el 2000 por lo que pasó y por el manejo que hubo un contrapeso del poder. Pero en el 2000, cuando el presidente Hipólito Mejía era presidente y tenía un Congreso total, pero a mediado de gobierno en esas elecciones perdió ese Congreso para tener un contrapeso por esa crisis financiera que tuvimos en el gobierno de Hipólito Mejía. Y el presidente Leonel Fernández tuvo que gobernar 2004 al 2012 con un Congreso que él no tuvo la mayoría. O sea, que tuvo que dejar una mayoría porque ya tenían 8 años en el poder y obvio, cuando tú tienes 8 años en el poder es fácil tú lograr esa mayoría. Sin embargo, ahora estamos gobernando con unas elecciones que estaban separadas, no a 2 años, que estaban separadas a unos 3 meses. Ajá. A decir que la verdad. Que no educamos al elector. Que no había forma de tú decir, es que yo estoy votando por este candidato a alcalde y estoy diferenciándolo de este candidato a presidente de la República, o de este senador que está arrastrando conmigo en la campaña electoral, porque aunque una campaña estaba abierta, al final estaban en la campaña porque había confusiones de las personas. Entonces, vamos a ese modelo de tú tener un contrapeso, porque ahora mismo, ¿qué es peligroso y qué es preocupante? Que el presidente de la República tenga una totalidad absoluta, que no necesita esa minoría que existe en el Congreso de representación de la oposición, y que el propio presidente le esté diciendo a esos diputados y a esos senadores, ustedes tienen que votar esto porque ustedes son miembros de mi partido. No, son miembros de su partido porque eligieron ese partido para representarse, pero no representan eso, representan al pueblo, a los votantes, a los que lo elegimos para que nos representen. Entonces, esa persona que está ahí puede votar increíblemente contrario a lo que el partido le está dando una línea, porque él representa a su ciudadano y posiblemente a su ciudadano no tengan la misma línea de intereses que tenga los intereses del presidente o el presidente de la República o el partido. Qué maravilla hablar contigo. Bueno, maravilloso, como siempre, conversar con Maribel Reyes, abogada constitucionalista que nos acompaña cada cierto tiempo y cada vez más aquí en el programa. Gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan porque luego de la pausa regresamos con noticias, otro invitado muy especial con un tema tecnológico, así que sigan con nosotros. El plan